Esta investigación explora el fenómeno histórico en Colombia, en el que intervienen el Estado, los medios de comunicación, los grupos armados y la opinión pública. Según datos recogidos por la Unidad de Investigación de Prensa de la Universidad Politécnica Gran Colombiano, de enero de 2000 a febrero de 2018, en Colombia se abrieron alrededor de 10.471 procesos judiciales para jóvenes de entre 15 y 25 años, por los delitos de rebelión y terrorismo, de los cuales solo 91 fueron condenados. En los últimos años se han conocido casos de estudiantes que terminan sentenciados y yendo a la cárcel porque se le inculcan delitos asociados a las manifestaciones, pero siendo los más recurrentes el de terrorismo y rebelión. Sin embargo, el Poder Judicial se ha encargado de castigar dichos actos, pero culpando a quienes son inocentes. El 23 de febrero de 2017, Mateo Gutiérrez León, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional, fue detenido y acusado de colocar y detonar una bomba en Bogotá. Después de casi 2 años de prisión, Mateo demostró su inocencia y fue absuelto por un juez, aunque su caso ha sido calificado de falso positivo judicial. A partir de las investigaciones realizadas por la Universidad Nacional, la Universidad del País Vasco y la Asociación Jorge Adolfo Freites Romero, se ha evidenciado una estigmación y persecución por parte del sistema judicial hacia los estudiantes. En todos los casos, el sistema judicial opera bajo el mismo patrón, la criminalización de estudiantes a través de los recursos jurídicos que los jóvenes deben enfrentar bajo las reglas del propio sistema. Según datos proveídos por la Fiscalía, la mayoría de los casos adjudicados a rebelión y terrorismo acontecieron durante el gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y su Ley de Seguridad Democrática. La brecha en las instituciones oficiales no impide que los medios de comunicación usen fotografías para representar el movimiento estudiantil o estudiantes con vínculos o simpatías con grupos de izquierda, políticos y militares. Algunas reseñas de prensa de algunos de ellos, como las masivas jornadas de movilizaciones de 2011 para derrocar la Ley 30 de Educación Superior, muestran que la cobertura mediática denuncia la invasión de grupos armados en las universidades, detenciones de estudiantes y explosiones. Además, las denuncias y la información se basan únicamente en fuentes oficiales e informes de inteligencia. En otras palabras, se trata de artículos sin fuente de contraste. En ellos los estudiantes no tienen voz. Lo mismo ocurre con la denuncia de un grupo armado que tiene contacto con los jóvenes detenidos. Es asombroso lo relevante que es para los medios. Mateo, por ejemplo, está afiliado al Movimiento Revolucionario Popular, MRP, un grupo poco conocido que los medios asocian con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Sin embargo, la base de datos no solo no tuvo en cuenta el supuesto vínculo, sino que el fiscal no pudo probarlo. De hecho, los oficiales de la División Antiterrorista de la SIJIN admitieron en el juicio que no tenían información para hacerlo. Los 3 departamentos con mayor número de casos judiciales por rebelión son Antioquia, Caquetá y Cauca, panorama similar al de los casos abiertos por terrorismo, en el que repiten Antioquia y Caquetá, y se suma Valle del Cauca. Por otra parte, la gran mayoría de la sociedad piensa que estos casos son exclusivos de la universidad pública, pero esto no es así. Se ha evidenciado también participación de personal de instituciones privadas que se sienten identificados con las inconformidades del sistema. Además, esta estigmatización ha afectado a los estudiantes de bachillerato, ya que se le atribuyen participaciones en el movimiento estudiantil. Analizando la participación del Estado en estas movilizaciones, este se ha encargado de una u otra manera en callar las voces de los estudiantes, en censurar toda información y salvaguardar la integridad y libertad de aquellos policías, militares y agentes del SMAT que han incurrido en actos y violaciones de los derechos humanos. En Colombia son 10.471 jóvenes judicializados por cargos de rebelión y terrorismo en los últimos 18 años. Decir que el movimiento estudiantil tiene un nexo directo con la lucha armada es minimizar su lucha política, aún en contextos de dura represión. Pero negar el nexo entre algunos estudiantes con este tipo de lucha es no reconocer que el movimiento estudiantil es diverso y que su trabajo se inscribe en un contexto de conflicto armado prolongado, en el que los jóvenes han tenido que enfrentar de forma desigual diferentes fuerzas, entre ellas la más poderosa, la del Estado y su sistema judicial. Es aquí donde es necesario hablar de la relación que algunos jóvenes tienen con grupos armados de izquierda y lo que esto significa en procesos jurídicos como mediáticos. Carlos Lozada, senador del partido de las FARC, nos cuenta cómo en el año 2000 muchos jóvenes de universidades por motivos de persecución terminaron en la guerrilla debido a las condiciones en las que se encontraba en ese momento la ciudad.
En efecto, se puede decir que la relación entre algunos estudiantes y grupos armados existe, pero debido al estigma construido por los medios masivos de comunicación y el sistema judicial, no permiten entender el vínculo que se tiene entre sí. En la siguiente gráfica se pueden observar grupos armados ilegales con los que se relacionan a estos jóvenes.